no les gustas te echan y que volver a casa en 10 días. Sí. En una cultura protestante el éxito no es para ocultarlo, es que en España nos vendemos fatal. Hoy en Listening Leaders tengo el honor y el placer de viajar hasta otra miña terra galega que está en un sitio que se llama San Agustín, en la Florida, para hablar con el autor de un libro que se llama Americano Sí, que se llama Miguel Amor Molares. Miguel, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a este modesto espacio. Nada, encantado y muchas gracias por la invitación. Wow, miña terra galega. ¿Qué tan a propósito para un gallego que ha cambiado la siesta española por el sueño americano, ¿no? Como yo. Sí, totalmente. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues mira, como todo, casualidades de la vida y lo que comento en el libro, ¿no? Siempre estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, que es lo más importante. Pues nada, una vez trabajaba en La Coruña y una empresa norteamericana me llamó para la oficina en España, una pequeña oficina en Madrid. Y nada, el mismo mes que me casaba, pues acepté la oferta, me moví para Madrid y a los 5 años, en 2008, pues nada, me ofrecieron moverme al headquarter, a la oficina principal en Colorado, y en principio no sabía por cuánto tiempo iba a ser y al final pues llevo aquí 18 años, ¿no? Luego me cambié de empresa y tal, pero bueno, pero en total sí, llevo aquí más tiempo casi de lo que me podría haber imaginado, ¿no? Wow. Y fruto de toda esa experiencia, te da por regalarnos un libro que se llama Americano, tachado, y pone al lado sí, y jugando con ese doble sentido, haces mucho paralelismo entre la vida en España o en Europa en ocasiones y la vida en Estados Unidos. ¿Algún titular así que me puedas dar en el overall? Sí, una de las cosas que intenté en el libro es ser ecuánime, ¿no? Y básicamente el objetivo principal es decir que no hay sitio perfecto en general, ¿no? Siempre hay un sitio, el sitio más adecuado para un momento determinado de tu vida, ¿no? Y todos los sitios tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y lo que trato en el libro, pues, es explicar las ventajas y los inconvenientes de Estados Unidos, tanto a nivel cultural, como a nivel de trabajo, como a nivel de liderazgo dentro de la empresa, y que la gente pueda decidir si es algo que le interesa o no le interesa, ¿no? Uno de los objetivos que intenté en el libro es que trabajo en un ambiente muy internacional con gente de muchísimas nacionalidades, pero la representación de gente de España es muy baja, ¿no? Y entonces, pues hombre, pues un poco por orgullo patrio, a lo mejor, pues siempre me gustaría que hubiese más españoles, ¿no? Y lo que intento es ayudar pues a alguien que pueda pensar en dar el paso, ¿no? De una manera u otra. Me gusta mucho, leyendo el libro, me gusta mucho la realidad con la que lo trabajas, la realidad con la que expones, sin aumentar una cosa o la otra, sino simplemente tratando de ser ecuánime diciendo, ojo, que mirar, que esto tiene sus ventajas, esto tiene sus inconvenientes y yo creo que eso es lo que más descoloca a un español cuando llega, ¿no? Que viene pensando en el sueño americano y que aquí se va a encontrar un montón de cosas y se encuentra una cultura muy diferente para empezar, ¿no? Sí, efectivamente. Tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿no? Vivimos en un mundo ahora mismo que todo está muy polarizado, ¿no? Y entonces te puedes encontrar gente que puede pensar que esto es lo peor para muchas cosas, o hay gente que lo idealiza 100% y que todo es fantástico, ¿no? Y la verdad siempre está en algún punto medio, ¿no? El tema es encontrar en qué punto medio está, ¿no? Y Estados Unidos, hombre, yo por supuesto después de 18 años estoy súper contento y le agradezco mucho a Estados Unidos, pero reconozco que tiene otras cosas que son difíciles y no tiene por qué ser la decisión válida para todo el mundo, depende de tus expectativas y en el momento de la vida en el que estés, ¿no? Y lo que intento es transmitir eso, ¿no? Y ser ecuánime en la que, ojo, esto te puede ayudar, pero esto puede ser que sea muy duro, depende de tus expectativas, ¿no? ¿Cuánta gente conoces que te dice, wow, yo me iría contigo mañana mismo, a mí me encanta y el día menos pensado me marcho para allá? Pero luego muy pocos agarran la maleta y se vienen. ¿Qué es lo que detiene a la gente? Yo creo que es una combinación de cosas. Primero que España ofrece una calidad de vida en general buena, con todos los problemas de desempleo y todo lo que hay, y entonces a la gente le cuesta mucho dar el paso porque se encuentra cómodo en España. El segundo punto es el tema del inglés, que aunque ha mejorado bastante en los últimos años, todavía hay unas barreras que la gente en España no se anima, le da un poco de miedo el tema del inglés, ¿no? Y luego, que enfatizo bastante en el libro, es que en España nos vendemos fatal.
y esa parte es súper crítica, ¿no? Nos da vergüenza vendernos, no tenemos interés muchas veces en vendernos y eso en otras nacionalidades no ocurre eso y entonces no tenemos una representación a nivel internacional de lo que podríamos tener en cuanto a validez o calidad a nivel profesional en los trabajos, ¿no? Fíjate que eso lo descubres solo cuando llegas a este lado del mundo, ¿no? Que dices, wow, Sí, pues es que nosotros, si nosotros supiéramos vender esto que tenemos, si sí, supiéramos vender bien el jamón, la tortilla de patatas, nuestra cultura, nuestra capacidad de relación con la gente, nuestros paseos por las calles, nuestro saludar a todo el mundo, ese tipo de cosas son absolutamente envidiables más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y son pequeñas cosas que efectivamente coincido contigo, no sabemos vender, ¿no? Y sin embargo, los americanos, cuando uno llega aquí, no sé si tú tienes la impresión, parece como que estás reviviendo una película. O sea, descubrir América es como redescubrirlo, porque lo has visto en algún momento, en alguna serie, película sí. o documental, ¿no? Sí. A mí a nivel cultural, que es una de las cosas que más enfatizo ahí, es ya no vender el tema de lo que es el valor del país o las costumbres o algo, sino lo que es vender a nivel personal, ¿no? Ujú. Los americanos están acostumbrados a una cultura en la que venderse y demostrar el éxito y tu valor no es negativo, es algo Ujú. positivo. Exacto. Si no lo haces, además, no te respetan de la misma forma, ¿no? Pero en España a nivel cultural es un problema. Parece que si te vendes eres a lo mejor un poco Mira fanfarrón o algo, este ¿no? que cree que desciende la pata del Cid, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, ¿no? Pero lo puedes ver, por ejemplo, en temas, personalidades razonablemente importantes que les ha ido bien en la vida, ¿no? Tú comparas el perfil de una persona muy exitosa en Estados Unidos, como puede ser Elon Musk, independientemente de que estemos de acuerdo o no con él, ¿no? A nivel económico, que le ha ido bien, desde luego, a nivel empresarial, tú comparas ese perfil con un perfil equivalente en España en cuanto a relevancia, como puede ser Amancio Ortega, y los perfiles son extremadamente diferentes, ¿no? Uno no quiere venderse, no quiere aceptar entrevistas, está todo bajo un poco sin demostrar nada, ¿no? Y lo otro es lo opuesto, ¿no? Ujú. Y no hay ni bueno ni malo, pero son dos perfiles muy diferentes y si tú pretendes aplicar esa filosofía de España en Estados Unidos, vas a tener un problema, ¿no? Y igualmente, si intentas aplicar eso de Estados Unidos en España, vas a tener un problema también, ¿no? Ujú. Oye, déjame que tengo algunos hitos por los que te quiero ir preguntando a los que haces mención en el libro, ¿no? Uno de ellos es la cultura del esfuerzo. Aquí se valora mucho la cultura del esfuerzo, incluso haces mención de la cultura de cuando un emprendedor se cae y se repone y vuelve a intentarlo, lo bien valorado que está aquí frente a lo que lo tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo lo has podido experimentar? Bueno, eso es una de las cosas que yo creo que sí marca la diferencia no ya solo entre España y Estados Unidos, sino en general entre Europa y Norteamérica, ¿no? El- lo que es el emprendimiento en Estados Unidos está muchísimo más respetado que en Europa en general y en España sobre todo, ¿no? En España, si eres un emprendedor o eres un autónomo que está intentando, a ver, no es que seas una exageración, un delincuente, pero ya eres sospechoso, ¿no? En Sí. algunas cosas de eso, ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos el respeto es máximo y si te caes no pasa nada, es lo normal y te puedes recuperar, ¿no? Eh, esa parte es una de las más críticas, yo creo que es la parte del éxito económico de Estados Unidos con respecto a España, ¿no? Por supuesto tiene otras partes negativas, el nivel de competencia y todo eso, ¿no? Pero a nivel de economía, a nivel cómo mueve el país y a nivel personal, eso es una diferencia súper fundamental. Ujú. El hecho de atreverte también, ¿no? Y de hacer cosas distintas. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando hablas con alguien, lo primero que te hace dos preguntas. Dentro de las 4 o 5 primeras en una conversación, siempre están estas dos preguntas. ¿Qué haces para vivir? Sí, Y si hay un poquito más de confianza, ¿cuánto haces al año? ¿No? sí, sí, sí. Y esto es algo que en España no se te ocurre a nadie preguntarle cuánto ganas, ¿no? Entre otras cosas porque si dices mucho es como, uy, lo estarás robando, ¿no? Sí. Pero aquí, cuando alguien te dice, yo estoy haciendo medio millón, la gente dice, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has Sí. conseguido? Déjame entender cuáles son los drivers para llegar ahí, porque yo también quiero llegar ahí, ¿no? Sí, eso es una parte de que es súper diferente. Y en el libro lo comento un poco a nivel de raíces, ya, porque las raíces de eso son más profundas que ya lo que es el nivel cultural o la parte cultural de ahora, ¿no? Hay
hay un origen religioso ahí, y esto no es cuestión de que la persona sea religiosa o no, sino es un poco las costumbres que hemos heredado de lo que es la cultura en España, los orígenes contra Estados Unidos, ¿no? En España no dejamos de venir de una cultura católica con unos valores que, aunque no haya gente que no sea creyente o le da igual, pero esos valores se van transmitiendo de una forma muy, muy sublime, ¿no? De una generación a otra. Y en Estados Unidos viene una cultura protestante, y en la cultura protestante el éxito en esta vida es un factor fundamental, ¿no? Y que puede influir en lo que tú vayas a hacer o en la próxima vida, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. En una cultura protestante el éxito no es para ocultarlo, es para decirlo y compartirlo. Esa parte, una cultura católica como España, puede ser un problema, ¿no? O si lo demuestras de esa forma, ¿no? Sí, y fíjate, y hasta un pequeño detalle, ¿eh? No sé si coincidirás conmigo, pero hasta la transparencia. Yo vivo aquí en Florida como tú y vas caminando por las casas y las ventanas están abiertas. No hay una cortina, no hay una persiana, ¿no? Los cristales están abiertos y tú estás viendo el interior de las casas, tú estás viendo cómo se manejan, cómo desayunan, cómo comen. Y nosotros estamos más acostumbrados a esa cultura árabe o judía, ¿no? De estar metidos hacia adentro. Tú te vas a Córdoba y las cosas se hacen hacia adentro, en los patios, Sí, en la parte de dentro. Lo de fuera está todo como tapiado, blindado, que nadie vea lo que nos está pasando, ¿no? Y aquí sí, es sí, como sí. muy transparente, ¿no? Es como somos lo que somos, y eso tiene que ver con el norte de Europa, ¿no? Que son los Sí. originarios de esta gente aquí, ¿no? Sí, totalmente, sí. Luego lo que pasa es que hay una parte que es un poco de incongruencia, porque sí son muy abiertos aquí para mostrar lo que hacen, sin ninguna duda, mucho más que en España, pero luego, sin embargo, a nivel social, interacción con la gente son más reservados, ¿no? Y Sí. ahí es un poco no sé, es un poco ahí un dilema, una cosa un poco extraña, pero sí es verdad que no tienen problema en demostrar o lo que tienen, ¿no? De una Pero manera. es bueno conocerlo, ¿eh? Cuando vienes a este país y, ¿sabes? Yo llevo 9 años ya aquí viviendo y en la primera casa estuvimos 7 años. En 7 años no conocía a los vecinos de las 3 casas de Sí, alrededor, ¿eh? En 7 años. Y sí, nos saludamos, muy amables, ¿qué tal todo? Bien, excelente. Pero cuando intentas arañar un poco y preguntas es adiós, me voy que tengo mucha prisa. No quiero compartirte nada de mi vida. No estoy aquí para hacer amigos, estoy para tener vecinos con suerte, ¿no? sí, totalmente. Eso yo tengo la misma experiencia. Es muy difícil profundizar a tener una relación un poco más cercana, ¿no? Lo que, lo que pasa es que yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Uno es ya a nivel cultural, que son más así, pero luego otra parte que, vaya, no sé en tu caso ahí qué nivel de inglés o algo tengo, ¿no? Pero yo tengo un nivel de inglés normal, básico, no profesional, pero obviamente tengo un acento muy fuerte en español y todo, ¿no? O sea, un acento español cuando hablo en inglés. Y eso también es cierto que depende de la zona donde vivas, también puede ser una barrera en ciertos casos, ¿no? Y no es una crítica, porque nosotros en España hacemos exactamente igual, ¿no? Si nosotros en España tenemos una relación con alguien que tiene un acento muy fuerte en español o que nos cuesta, tenemos que hacer un esfuerzo para entenderlo, pues no somos igual de abiertos porque requiere un esfuerzo mental interactuar con esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Ujú, ujú. Oye, estaba pensando en este tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? Bueno, y sobre todo tú haces alguna referencia también en el colegio, ¿no? Como al que destaca se le prima, se le pone se le dan honores cuentas cómo se han generado varias categorías para nombrar a los mejores en cada una de las cosas, para Sí, no dejar a nadie fuera de ese reconocimiento. Y sin embargo, yo igual soy muy viejuno, Miguel, pero me acuerdo cuando ibas al instituto y habías sacado un 8 en el examen, tenías que explicar a tus colegas por qué habías sacado un 8 para que no te sí, llamaran gafotas, cacusicas, ¿no? Tenías que justificarte, coño, es que me han puesto 3 preguntas justo de las que yo me sabía, pero de verdad que no he estudiado nada, ¿no? sí, 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 es verdad. Dices, wow, es increíble esto, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Pero eso es una combinación también de cosas. O sea, el tema es que la cultura norteamericana es una cultura mucho más competitiva, ¿no? que Ujú. la española. Entonces, la gente necesita triunfar. Tiene otra parte oscura, una parte más negativa que también explico ahí, pero sí es cierto que al ser más competitivo la gente necesita demostrar el éxito, ¿no? Ujú. Entonces, ellos tienen, claro, cuando estás a un nivel muy alto, un deportista de élite, bueno, pues ahí está claro, no hay mucha cosa, ¿no? Pero cuando son gente quinceañera o gente joven,
ellos tienen el miedo de que si no triunfan se frustran, ¿no? Entonces necesitan ese reconocimiento de éxito. Entonces se crean esas cosas artificiales, ¿no? De 20.000 ligas, no, es que soy campeón de Georgia o de Florida en esto. Y luego excavas y bueno, es que realmente hay 20 categorías y el tío quedó campeón en la categoría de los más bajos de todo, ¿no? Que no tiene... Entonces, ellos sí tienen esa obsesión que los niños no se frustren y que necesitan que tengan el éxito, ¿no? A mí me llamó la atención mucho, que eso incluso era peor en Canadá, que mi hijo jugaba allí a fútbol y era un equipo, bueno, normal, pero bueno, tenía algunos jugadores buenos y cuando competían con un equipo más malo y a partir del 3-0 dejaban de contar los goles, porque tenían miedo que los niños no sé, se sintieran mal por perder 8-0, ¿no? Yo les explicaba, bueno, es parte del crecimiento, pues, algunos te van a pegar una paliza y ya está. Y aquí es un poco igual, no tanto, no al extremo, pero intentan que todos los niños tengan una porción de éxito para que ellos se sientan realizados, ¿no? Bueno, eso se va copiando también en España, ¿no? Porque en el baloncesto, deporte que ambos amamos, yo me acuerdo del primer partido que yo jugué en mi vida, nos ganaron 142-1 en el Colegio San Viator, que era el de Corbalán, 142-1. Y el uno lo metimos porque uno tiró un tiro libre, uno de mi equipo, y lo tiró con dos manos así a cucharón y lo metió. Pero hoy ya eso está también. Yo creo que cuando ya llevan como 20 o 30 puntos de diferencia, paran ahí el marcador y ahí lo dejan, ¿no? Y Sí. tiene en parte está heredado de esta cultura de intentar que los chavales disfruten y que no haya nadie que eso le cause más disgusto, ¿no? Oye, te quería hablar de tú estás en Florida como yo, y te quería hablar del At Will, que es una modalidad que tiene sus pros y sus cons, pero te dejo a ti que lo expliques a nuestros oyentes. ¿A qué te refieres? At Will, la parte de trabajo en donde te pueden despedir mañana mismo sin Ok, darte ninguna explicación de ningún tipo, ¿no? sí, sí. Bueno, esa es la parte que quizás es más chocante cuando te mueves de España, ¿no? Eh, yo cuando me moví aquí a ver, era una de las preocupaciones más grandes, ¿no? Porque tú imagínate, te mueves con familia de de España a Estados Unidos, llegas aquí y no tienes ningún tipo de garantía laboral, que a los meses, si no les gustas, te echan y te tienes que volver a España, porque en ese caso era un visado, te tienes que volver a casa en 10 días sin nada, ¿no? Eh, Luego, al cabo de los años, te vas un poco transformando y adaptando. Espera que a lo mejor no se observa el alcance de esto que acabas de decir, ¿eh? Tú estás trabajando en una empresa tranquilamente, alguien te dice adiós y tienes 10 días para abandonar el país porque te quedas sin legal estancia, a menos encuentres otro trabajo. Sí, claro, sí, sí. O sea, cuando tú te mueves a Estados Unidos, la primera, bueno, hay muchas maneras de moverse y tal, ¿no? Pero en el caso del mío, que fue de una empresa norteamericana que me mueve de España a Estados Unidos, te mueves con un visado de trabajo y ese visado de trabajo va adjunto a esa empresa. A esa Si empresa, esa sí. empresa te despide, en 10 días tienes que abandonar el país, si Sí, no sí. estás ilegal. Entonces, claro, tú imagínate ese impacto de que te tengas que dejar el país, que te pueden despedir en cualquier momento, ¿no? Al principio es una cosa que te mete bastante presión, ¿no? Luego, cuando pasan los años, te vas, y luego, claro, la situación legal en el país, que tienes residencia permanente o llegas a tener ciudadanía, cambia un poco, ya te relaja un poco la presión, pero ese tema cultural de que te despidan en cualquier momento, al final lo vas adaptando y te vas dando cuenta que sí tiene sus beneficios, ¿no? En España, joder, desde la crisis del 2008, técnicamente todavía no hemos recuperado 100% de la crisis del 2008, ¿no? Estados Unidos se recuperó de la crisis del 2008 en menos de un año, ¿no? 2 años, ¿no? Con lo del COVID, 3/4 de lo mismo. Entonces, sí tiene unas partes negativas y sí es importante tener un colchón para afrontar esas situaciones, pero sí es cierto que a nivel de economía es mucho más dinámico, ¿no? Y la gente, pues bueno, pierde un trabajo, pero recupera ese trabajo mucho más Es lo que te iba a rápido, decir. ¿no? No falta la gente que diga, oye, ¿qué ventaja tiene esto? Pues, hombre, tiene la ventaja de que si esa rotación existe y en otra empresa han hecho lo mismo con otra persona, ese hueco ha quedado disponible para que tú te puedas aplicar. Ahora bien, hermano, ¿en qué momento, y no me dejes mentir, Miguel, bueno, te lo voy a preguntar directamente, ¿en qué momento crees que la gente se pone a buscar trabajo después de que es despedido? Pues en el momento número uno. O sea, En ese mismo momento. en el segundo número uno estás ya Joder, alargando faena.
yo me acuerdo, igual también son cosas que uno tiene en la mente, ¿no? Me acuerdo de muchas veces cuando alguien se queda sin trabajo, decir, no, de momento estos 2 meses yo me los voy a tomar de tranquilidad, que ya llevo mucho tiempo, y luego ya con tranquilidad iré buscando. Aquí no, mano, aquí tú te quedas sin No. trabajo y esa misma tarde ya estás llamando a gente para encontrar trabajo. Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Cada vez que lo cuento en España, la gente me mira como diciendo, ¿y eso tú crees que es bueno? No lo sé, pero son las normas que tienes que saber si quieres venir aquí, ¿no? Sí, yo siempre intento contrarrestar una parte negativa y positiva, ¿no? Entonces, eso ocurre. Además, la gente, a lo mejor lo que la gente en España se da cuenta es que que tienen cualquier momento de derecho a despedirte en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. Lo Exacto. único que tienen que pagarte es las vacaciones que te quedan y nada más, ¿no? Pero el tema es eso, que encuentras trabajo mucho más rápido, por supuesto. Luego, lo que sí es muy estresante, que eso sí reconozco que es muy estresante, es que el Seguro. seguro médico va adjunto a la empresa. Si tú dejas la empresa, al día siguiente te quedas sin seguro médico, a no ser que pagues tú el seguro por tu cuenta, que vale un montón de dinero. Ujú. Entonces, esa parte de la parte del seguro médico, eso sí que es bastante estresante. Y por eso la gente también necesita encontrar trabajo rápido, ¿no? Y hay mucha gente que incluso acepta trabajos más bajos en un momento porque necesita el seguro médico, ¿no? Ujú, ujú. Oye, en tu experiencia, Miguel, ¿cuáles son los principales stoppers de nuestra forma de entender la empresa? La forma de entender la empresa en España, ¿no? Cuando un trabajador llega y entra en la empresa americana, ¿cuáles son esa parte de la cultura que te puede estar poniendo trampas constantemente? Quizás, si te tengo que decir lo que es a nivel del primer día, ¿no? Sí, Lo más impactante, ¿no? lo que más te choca. Bueno, varias cosas. Primero, la informalidad en ciertas cosas que en España yo creo que estamos todavía un poco... O sea, es un tema cultural, pero desde mi punto de vista estamos un poco atrasados, ¿no? En España todo el mundo viste de corbata, si no tienes corbata es algo como que, ¿no? Cualquier persona de responsabilidad tiene que llevar corbata, tiene que llevar traje y todo es muy formal, ¿no? La primera vez que llego a la oficina, en aquel momento era una jefa, tenía un master's degree por el MIT, que es súper top, era ingeniero aeroespacial y iba en chanclas y medio bañador. O sea, de esto de unos shorts, ¿vale? Unos pantalones cortos, ¿no? Entonces eso ya es número uno, ¿no? O sea, esto si yo llego con corbata el primer día me miran como si fuera de otro planeta. O sea, es así de claro, ¿no? Luego, segundo, el tema que culturalmente es un choque gordo, es el tema que en España parece que la gente se tiene que quedar en la oficina hasta que tu jefe se vaya, ¿no? O sea, si no, no es. Da igual que no estés haciendo nada, da igual que hayas perdido 3 horas en la comida, tú tienes que quedarte hasta eso. Aquí no. Aquí la gente trabaja, está disponible siempre, les da igual viajar en fines de semana, o sea, tiene capacidad para hacer lo que sea, pero ellos no están en la oficina por estar y nadie les mira mal si se van de la oficina. Y si se van a las 2 de la tarde porque ese día están ocupados, no pasa absolutamente nada, nadie te mira mal, ¿no? O sea, lo que aquí se llama el flexible job, es totalmente cierto. O sea, si llegas a las 9, llegas a las 9, llegas a las 7, llegas a las 7. Lo único que te miran es que el trabajo esté hecho. Si tú haces el trabajo, les da exactamente igual lo que hagas. Como si no quieres pasar por la oficina un día. Nadie te va a preguntar. Para mí son los dos puntos más críticos. Es verdad que igual también estamos yéndonos a un tiempo un poco pretérito, ¿no? Cuando decían, oye, la hora de entrada ya sabemos cuál es, la hora de salida son 10 minutos después de que se vaya tu jefe. Sí, sí. No, eso era la forma en España. Y hoy yo creo que también ha cambiado con las generaciones nuevas. Y te quería preguntar un poco también por eso, ¿no? En España están muy marcadas las 4 generaciones que ya la primera, la de los baby boomers, ya se está prácticamente casi todo el mundo está jubilado, pero aún todavía quedamos la X, la Y, Sí. que dicen en México, la Y o la Z, aún no se han incorporado los alfas. ¿Pasa esto en Estados Unidos también? ¿Hay mucha diferencia entre la Sí, forma de entender la empresa de las 3 generaciones? sí, sí. Y la parte, o sea, sí, hay mucha diferencia. O sea, varios puntos. Primero, hay diferencia entre generaciones, igual que en España, y hay unos patrones comunes, yo diría, entre las generaciones también. Eh, pero también en otro lado, lo que hablábamos de que ha evolucionado, claro, es un punto. Yo me he ido de España hace 18 años y España ha cambiado muchísimo en Sí, 18 años, ¿no? sí. Para bien algunas cosas y otras a lo mejor no tan bien, ¿no? Pero, por ejemplo, he estado en Madrid viviendo unos meses, 5 meses el año pasado por un tema de trabajo que me tuve que desplazar allí unos meses
Y vivía en el centro de Madrid, al lado de Azca, donde están allí los edificios y están empresas grandes de consultoría y tal. Pero había costumbres que sí no han cambiado nada. O sea, yo me acuerdo, bueno, no voy a nombrar los nombres de las empresas que están allí, pero yo me acuerdo que yo bajaba, que tenía que iba al gimnasio, hay un momento, yo trabajaba desde casa, a las 11 de la mañana iba al gimnasio y estaba todo el mundo tomando la cerveza a las 11 de la mañana y estaba allí una hora y luego volvía al trabajo. Eso en Estados Unidos sí es impensable, ¿no? Tú te vas cuando quieras, pero claro, si estás allí estás haciendo algo, ¿no? No te vas una hora, 2 horas a comer y una hora a tomar la cerveza, ¿no? Entonces, sí España ha evolucionado en ciertas cosas, pero hay en otras cosas que sigue muy anclado a lo que son las tradiciones o la típica cultura en España. Igual, igual veíamos, yo me acuerdo en nuestra juventud también veíamos a las películas estas de Wall Street y les veías comiendo en un tupper ahí en la mesa y tú decías, joder, es que también estos tipos están comiendo en la mesa, esto no es sano y tal. Sí, mano, pero a las 5 se marchan, se les cae el boli y a las 5 empiezan una vida completamente distinta de la que no tienen que dar explicación a nadie, ¿no? Totalmente. Esa es la mejor descripción. O sea, si yo cuento la cantidad de veces que me he quedado sin comer, porque te ponen una reunión a las 12 y vas a tener 20 minutos para comer y te quedas sin comer, o sea, eso en España culturalmente sí sería un choque, ¿no? O sea, irte a comer, tardarte una hora y media o 2 horas, tener la comida y luego volver, pero claro, te vas a las 8 en vez de a las 6. Eso, yo es una de las cosas que de aquí sí aprecio más. No, no, mis hijos te dicen, oye, pero en el menú del día la gente toma vino y digo, claro, y copa, y ahora ya Sí, no puro, pero antes era copa y puro para después, ¿no? Y chupito, ¿no? Que te venía el camarero, ¡un chupito! Y sí, digo, sí. hombre, claro que sí, ¿no? Y claro, eso que aquí es absolutamente impensable, ¿no? Sí, sí. Yo, o sea, la cantidad de veces que me he quedado sin comer, o la cantidad de veces que también ahora, que muchas veces lo hago, me llevo un tupper pequeño y estoy trabajando, me como algo en 5 minutos mientras que estoy contestando correos y sigo trabajando. Pero claro, me ha ahorrado 2 horas o una hora y media con respecto a España, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sabes? Oye, Miguel, quería preguntarte también por la cultura, por la meritocracia, esto, ¿no? Hemos hablado antes en el colegio, en el instituto, pero en las empresas también, y tengo un caso de esta misma semana de uno de mis hijos que tenía una tarea pesada que hacer cada día, cada vez que alguien le preguntaba, entonces se agarró la IA, se metió en una solución de las que hay ahora y le ha propuesto a la empresa una solución y la empresa le ha dicho, oye, buenísimo, y de ahí se han derivado un montón de cosas con 22 años, ¿no? Qué bueno que eso se siga teniendo en cuenta, ¿no? Y cuánto del talento joven, de ese talento joven que podríamos aprovechar en España si atendiéramos este tipo de perfiles, ¿no? Sí, totalmente. A nivel laboral, a nivel estructural del trabajo, o sea, España, bueno, y tú lo ves en el libro que yo apoyo mucho a España en muchas cosas y lo critico en las cosas que también que considero que tengo que criticarlo, ¿no? El mercado laboral en España es, o sea, con respecto a esto es otro planeta. Es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, si tú miras la cantidad de gente que no se contrata en España porque se dice que no tiene experiencia, porque es joven, en el otro lado también, gente de nuestra edad, en España está totalmente fuera del mercado, aquí no hay problema. Aquí tanto el valor que le das a la empresa es lo que vales. Da igual la edad que tengas o da igual lo que sea. Hay gente con muy pocos años que crece rapidísimo porque da mucho valor y hay gente con más años que en teoría es con experiencia pero que están entrando ya en lo que es la zona de declive, ¿no? De su carrera profesional, pero que son gente muy competente y le valoran exactamente igual. Hay gente que no se jubila hasta los 75 años porque quiere seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. Esa parte sí es muy diferente también. Eh, lo que en España el típico concepto de los becarios, ¿no? Que es como mucha gente empieza en empresas, aquí también lo existen, alguna cosa, pero bueno, primero, aquí es más en estudiantes que tienen lo que es el intern o algo así, pero a nivel de gente joven, bueno, eso es otro mundo, o sea, hay gente joven que tiene valor y entra ganando salarios, vaya, muy dignos Sí, sí. y que representan la valía que tienen, ¿no? Exacto, exacto. Oye, por ir acabando, Miguel,
¿qué les dirías a la gente que nos esté escuchando y que diga que primero que se compre tu libro, Americano sí, y segundo, una vez que lo haya leído, que diga, wow, después de todo este baño de realidad, porque yo que lo que te digo que lo he leído, puedo decir que es un baño de realidad, no le quito ni le pongo una sola coma, es muy ecuánime, es muy objetivo. ¿Qué le dirías si quisiera aún así venir a los Estados Unidos? Primero que tenga claro lo que quiere en su carrera. Eso es lo más importante, porque no puedes intentar venir a Estados Unidos pensando que lo que a ti te gustaría es ser funcionario en el futuro, porque son cosas incompatibles, ¿no? Uh-huh. Una o las dos cosas son válidas, ¿no? Pero tú tienes que tener muy claro cuál es tu plan, cuál es lo que a ti te gustaría hacer. Si quieres ser conservador y quieres tener un trabajo estable, quieres aprobar una posición en España, pues sigue ese camino y es perfectamente respetable y ya está. Pero si quieres crecer, si quieres ser ambicioso, quieres llegar lejos, Estados Unidos abre muchas puertas que no están abiertas en España. Pero tienes que entender muy bien a lo que vienes. No puedes pretender a venir a Estados Unidos y tener el colchón o la red de seguridad que tienes en España, porque eso no es compatible. Venir aquí tiene sus riesgos y tiene sus desafíos y tiene sus facturas emocionales y tiene sus facturas laborales venir para aquí. A alguna gente le puede encajar y otra gente no, pero si vienes, por lo menos que sepas a lo que vienes, ¿no? Hay algo que a mí me ronda en la cabeza y se lo he contado a mis hijos y a mucha gente con la que he hablado de esto y no sé si tú estás de acuerdo. Este es un país en el que hace 350 años no estaba la población que está ahora, ¿no? Por tanto, se ha conformado de gente que ha venido de fuera, de gente que se la ha jugado, gente que dejó su comodidad de sus casas y claro, la gente que hoy vive aquí son herederos de esos, que en 2, 3 generaciones o 4 generaciones se han ido transmitiendo esta cultura del esfuerzo, esta cultura del deja atrás la comodidad y juégatela que hay un futuro mejor. Y claro, son fruto de eso, son hijos de eso, ¿no? De ahí eso también conforma parte de la cultura, ¿no? Claro, sí, totalmente. O sea, el, la parte de cómo Estados Unidos ha crecido y se ha desarrollado como un país, con otros factores, por supuesto, del tipo de gente que vino, de qué países de origen eran, la gente que vino aquí, ha generado una cultura que aquí muchas veces, o no sé, en Estados Unidos, sobre todo en Canadá lo dicen, ¿no? Que es el melting pot, que se han mezclado todas las culturas, en la que nadie es 100% de donde era originalmente, pero tampoco han perdido 100% la identidad, ¿no? Y se ha creado un poco la cultura americana, que es una mezcla de todo, ¿no? Y yo creo que es lo que le da el valor a Estados Unidos, ¿no? Sin duda, sin duda. Miguel Amor Molares, autor de Americano Sí, un libro que recomiendo ampliamente. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y nada, que la conversación continúe. Muchos éxitos, ya sabes que la suerte solamente se le desea a los malos toreros, así que te deseo muchos éxitos y nada, que podamos tomarnos una cerveza aquí en la Florida tan pronto nuestros caminos se crucen. Cuando quieras, que estamos muy cerca. Muchísimas gracias por la invitación.